Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo. No. Hermanos, esta formación de hoy comenzamos presentando lo que es el borrador de la Constitución. Es muy importante, es fundamental comprender por qué el apostolado tiene unas constituciones mediante las cuales se rige. Es decir, como habíamos hablado, creo que en la última charla, después de que se pasa de una etapa informal, fundacional, como es cuando comienza un movimiento, ¿cierto? Cuando se dan los primeros pasos de evangelización o invitar a otros a participar o conocer el apostolado o ir fundando casas en algunas regiones que se hace de una forma muy espontánea, guiada por el Espíritu Santo. Esa etapa fundacional, después entramos a una etapa formal dentro de ese periodo fundacional, que es lo que estamos haciendo. Esto es de acuerdo a las orientaciones de la Iglesia Católica, en primer lugar. O sea, en la Iglesia Católica todo movimiento, todo apostolado, toda comunidad de fe tienen unas constituciones que las rigen y unas reglas de vida disciplinaria. Es decir, para que haya orden y lo más importante, ¿a qué obedece las constituciones o el orden a seguir? Obedecen a la espiritualidad del apostolado mismo. Es decir, ¿para qué está la constitución y la regla de vida? Para preservar, conservar el carisma dado, el carisma original, el carisma fundacional, la espiritualidad, para que no se desvirtúe y se pueda conservar a lo largo del tiempo. Ustedes conocen muchas comunidades en sus regiones y se pueden guiar por ellas y preguntarles, comunidades religiosas y movimientos apostólicos como la Tercera Orden Franciscana y otras organizaciones de movimientos apostólicos. Todos ellos tienen constituciones, órdenes, reglas de vida para conservar precisamente la espiritualidad del carisma fundacional, para que no se vea distorsionado. Y esto es lo que marca la diferencia entre una comunidad o un apostolado y otro, es decir, su identidad se debe preservar, su carisma y su espiritualidad. Entonces las constituciones lo que hacen es garantizar que en toda región, en todo lugar donde surja una comunidad devota al apostolado, esa comunidad esté en comunicación eh, con la obediencia a esta constitución y a las autoridades que lo representan, desde la Casa Madre en Nigeria y después a nivel regional en las respectivas juntas. ¿Para qué existe esta estructura formal? Ya lo hablamos, el espíritu lo que hace, no es cumplir normas por cumplirlas, no. Es el espíritu de la norma o de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la norma o de la ley de nuestras constituciones y del apostolado? Pues nos la necesitamos para conservar la identidad de este apostolado. Es decir, que todos hablemos el mismo lenguaje. Muy bien, que todos compartamos la misma espiritualidad y las mismas normas en cada rincón del país y de las regiones. Es decir, que todos tienen esa misma identidad que los marca como miembros y consagrados del apostolado. Muy bien. Entonces, esto es algo muy normal en toda la Iglesia Católica y siempre lo va a pedir así, porque nosotros, acuérdense que como Iglesia Católica tenemos un magisterio, tenemos unas autoridades y por eso nos diferenciamos de las iglesias protestantes o de las sectas o de las
otras iglesias que se llaman libres, pues ellas mismas se llaman libres, sobre todo los pentecostales son iglesias libres. ¿Qué significa? Que cada casa se rige de una forma diferente. Por eso es que usted ve que surgen muchas, cada día surgen más sectas o más iglesias. ¿Por qué? Porque son libres. Es decir, que cada uno se rige en su propia casa. Nosotros no, en la iglesia no es así. Por ejemplo, tomen el caso de los jesuitas, los franciscanos, los dominicos. Ellos, ninguno seguía en su casa como quiere, ¿no? Todos, en todo el mundo donde tienen casas, todos seguían por las mismas constituciones y reglas de vida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora que estamos pasando esta etapa de formalizar que viene de Nigeria? Esto no se inventó aquí en Colombia, esto es algo de la Iglesia Católica Universal, en primer lugar, y en segundo lugar, de la Casa Madre de Nigeria, que tiene que darle orden y cumplimiento a la Iglesia Católica, tiene que tener unas constituciones, el apostolado, porque eso es lo que, después lo que va a revisar los obispos y lo van a revisar desde el Vaticano. Este es un borrador porque todavía, acuérdense que somos un apostolado nuevo, no tenemos muchos años ni siglos como las otras organizaciones y precisamente este es un borrador de constituciones que se va a ir fortaleciendo. Lo más importante de todo esto que vamos a escuchar es, ustedes lo van a tener, después se va a hacer un video, etcétera. Lo más importante es comprender por qué tenemos tener que respetar unas constituciones y unas formas de vida. Para que todos hablemos el mismo idioma, tengamos la misma identidad y tengamos y respetemos los canales de autoridad. Es decir, que todo fluya como debe ser para preservar la identidad del carisma. Muy bien. Las constituciones, según las normas de la Iglesia, son la estructura que obedece a una espiritualidad y un carisma. Su objetivo y función es preservar el carisma fundacional, la identidad y la espiritualidad de un apostolado. Es oficial a nivel internacional. Están fundadas en el Espíritu Santo, quien comunica a través de un instrumento, un carisma, para que a su vez éste lo dé a conocer a toda la Iglesia Católica. De eso estamos hablando. Muy bien. Seguimos acá. Entonces, estos son los borradores que han venido desde Nigeria y que ahorita se están organizando pues en Colombia y en todo el mundo, en todas donde haya una casa del apostolado. Toda persona que se identifique y se consagre debe conocer las constituciones, vivirlas, respetarlas y obedecerlas. El que no las viva, no las respeta ni se identifica con ellas, pues está fuera del apostolado. Muy bien. Así evitaremos las dificultades normales que surgen en toda comunidad o en todo apostolado cuando está formándose y cuando se está dando a conocer que muchos quieren distorsionarlo. Entonces uno quiere hacer una cosa, el otro quiere hacer otra cosa, el uno inventa otra cosa, el otro le quita otra cosa. Entonces las constituciones evitan eso, que cada uno lo interprete de forma subjetiva. Aquí hay algo muy objetivo, que son las constituciones. Entonces cada consagrado lee las constituciones, las estudia, se las aprende y las pone en práctica, que es la obediencia, ¿sí? Las reglas de vida, es decir, se va guiando de acuerdo a lo que dice la Constitución y así se evitan dificultades o cuando hayan dificultades vamos a la fuente. La fuente para resolver son las constituciones, no es algo personal. En la iglesia no es nada personal. No es que el padre se inventó una cosa o el obispo se inventó una cosa, no. Está en todo un orden jurídico cuando hay dificultades que son normales, porque forma parte de la realidad de los conflictos, las dificultades, para resolver las que se hacen, pues se va a la Constitución. No se, no se utilizan argumentos subjetivos, sino la Constitución y allí es la que nos dice cómo debe ser guiado una dificultad o ser resuelta. Es decir, evitamos este aspecto subjetivo que hace mucho daño a la vida espiritual, es decir, que tomamos todo como personal, me cae mal, me cae bien, si me cae bien, entonces no obedezco, si me cae mal, no le obedezco, etcétera. Eso no tiene nada que ver con una espiritualidad sana en la Iglesia Católica, por lo tanto existen estas constituciones. Muy bien. Entonces, si me puedes ayudar y leer la primera Bueno, parte. la Constitución, numeral 1.1. La Constitución de esta asociación pía será para el apostolado de la preciosa sangre ¿El de señor la dejó Jesucristo. aquí abajo o le timbro? Padre, disculpe, voy a silenciar Sí, los sí, micrófonos. gracias. Sí. Bueno, entonces retomamos. La constitución de esta asociación pía será para el apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo preeminente y sus disposiciones obligatorias para todos sus miembros. Por lo tanto, es necesario e importante vivir y mantener el espíritu de la asociación,
de acuerdo con la Constitución, independientemente de sus actividades. Muy bien, hermanos, lo que se lee, lo que leyó Heitu en la primera parte, con el numeral, es lo que es el borrador de la Constitución que viene de Nigeria. Lo que sigue es la explicación que voy a dar sobre cada numeral. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice y cómo comienza la Constitución? Pues dice que todo miembro del apostolado debe conservar la identidad del carisma. ¿Qué es la identidad del carisma fundacional? Pues todo lo que ha venido por medio del instrumento Bernabé en los mensajes, es decir, que es el apostolado de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo desde que nació en Nigeria con el instrumento Bernabé, para que no se confundan con otras devociones a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que existen hace muchos siglos y que tienen otros seguidores y que debemos respetar también. Es decir, no pretendamos que todo aquel devoto a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo va a ser parte del apostolado según la espiritualidad del carisma de Nigeria. Es una diferencia, muy bien, para no complicar las cosas y no enredar a las personas y confundirlas. Es decir, cuando alguien habla del apostolado de la preciosa sangre del Señor Jesucristo con el instrumento Bernabé, a eso nos referimos nosotros con estas constituciones. Pueden haber otras personas que siguen otras devociones a la preciosa sangre, pero no están en comunión con Nigeria. Bueno, muy bien, lo pueden seguir haciendo en sus devociones, pero no son parte de el apostolado y no se pueden presionar para que entren en el apostolado. Lo que se les puede es dar, informar que existe otra espiritualidad de la preciosa sangre que viene desde Nigeria. Entonces, esto es la identidad que debemos conservar siempre, ok, para siempre porque es lo más importante. Muy bien. Entonces dice acá, ningún miembro está autorizado a modificar la forma de vivir el carisma, de vivir los llamados. No se pueden modificar tampoco los devocionarios, los libros. O sea, todo esto, todas estas problemáticas que han surgido en las regiones es normal. Surge en todo movimiento de la Iglesia Católica, no hay que asustarse. Por eso existen estas normas que son las que nos permiten ir corrigiendo las dificultades y no repetirlas. Entonces ya hemos visto que en la etapa fundacional, de buena intención, eh, por aspectos muy subjetivos, ¿cierto? Muchas personas se confundían y querían un libro, querían otro libro, querían quitarle una oración, agregarle otra oración, ponerle unas canciones. No, pues no es así porque tenemos unas constituciones. Es decir, que de ahora en adelante todo consagrado y especialmente los que están en liderazgo, como son ustedes, deben darle a conocer y deben explicarles muy bien a todos los devotos y consagrados antes de consagrarse y ser parte del apostolado que tienen unas constituciones y que hay que respetarlas. Muy bien. Entonces, los mensajes no se pueden modificar ni interpretar libremente. Esto es lo que hemos hablado y después lo estudiaremos también. Por eso se insiste aquí em, en lo que es el magisterio de la iglesia. Acuérdense que en la iglesia católica no hay libre interpretación, existe el magisterio. La iglesia es madre, maestra. La libre interpretación es típica de los protestantes. Ellos interpretan la escritura a su manera, pero nosotros no nos guiamos por libres interpretaciones, tampoco el apostolado. Por lo tanto, los mensajes, los mensajes tienen que ser interpretados desde su aspecto del magisterio, de la doctrina, de la sana doctrina de la Iglesia Católica y de la teología y del catecismo. Por eso es que se insiste en que estudien el catecismo y forman grupos de estudio del catecismo en todas las regiones. Eso es lo que nos va a profundizar para respetar la Constitución, es comprenderla y evitar tantas dificultades cuando hacemos libres interpretaciones. Muy bien. Ningún miembro del apostolado está autorizado para introducir, modificar, suprimir, cambiar o mezclar otros tipos de devociones o mensajes que provienen de otros instrumentos o apostolado. Esto es muy importante. El apostolado de la preciosa sangre del Señor Jesucristo tiene una identidad propia, una espiritualidad propia, un orden propio, un ritual propio, una liturgia propia, unas oraciones propias. No se pueden modificar, no se pueden cambiar. Muy bien. No es que usted fue por allá, la invitó la amiga o el amigo por allá al movimiento apostólico de no sé qué nombre, y usted le dijo, ay, qué bonito esto, vamos a agregarlo, vamos a hacer así, donde el Getsemaní, entonces quitemos esto, coloquémosle esto y bailamos de esta forma y gritamos de eso. No, eso no se puede hacer, porque esto no forma parte de la identidad y lo dicen las constituciones. Muy bien.
El miembro se compromete a guardar la identidad del carisma al que pertenece. Eso se llama obediencia y fidelidad. Obediencia y fidelidad. Por tanto, no puede introducir a los espacios de oración, reuniones o llamados, oraciones particulares, devociones o mensajes que provienen de otros instrumentos. Es decir, hay otras personas hay personas que van a muchos grupos, muchos movimientos, muy bien. Pero usted tiene que ser una persona muy madura, muy equilibrada para no mezclar lo de allá con lo del apostolado. Y por eso es mejor estar en un solo apostolado y no dando vueltas de un lugar a otro. Muy bien, porque hay mucha curiosidad, hay personas curiosas que van por un lado, van por otro lado, van por un mensaje que no se sabe si está autorizado por la iglesia, si está autorizado por el obispo, etcétera, y hacen toda una confusión. Entonces, eso lo vamos a evitar. Los mensajes que se meditan deben ser exclusivamente los que recibidos por Bernabé. No son de libre interpretación, sino que deben ser acompañados de una reflexión doctrinal, teológica y bíblica, que es lo que estamos insistiendo de ahora en adelante, es decir, con los sacerdotes eh, que nos ayudan para que ellos también ayuden a los consagrados y se haga esta contextualización de los mensajes desde el magisterio y desde la catecismo de la Iglesia Católica. Pero ustedes también pueden empezar a hacerlo, empiecen a relacionarse con el catecismo de la Iglesia Católica para que no hablemos cosas que no tienen nada que ver. Muchas veces damos respuestas sin sentido o repetimos opiniones de otras personas haciendo daño a la iglesia y al apostolado. Empecemos a estudiar el catecismo, empecemos y formemos grupos y busquemos sacerdotes que nos den la formación en el catecismo. Muy bien. Y así vamos a entender bien los mensajes. Los mensajes no son de libre interpretación. Recuérdense que los mensajes de Bernabé son apocalípticos y tienen una literatura y una forma de interpretarse muy específica. Y eso lo van a entender los sacerdotes y los obispos. Muy bien. No se puede interpretar libremente como lo hacen los testigos de Jehová o los otros hermanos, que ellos leen la escritura y la interpretan a su libre subjetividad. Y esto no es correcto en la Iglesia Católica y en el apostolado porque hace mucho daño. Muy bien. Bueno. Es decir, de acuerdo a las normas, constituciones, es decir, muchas personas católicas pueden ser devotas a la preciosa sangre de forma personal, pero no todas son miembros del apostolado. Muy bien. Esto es, el miembro del apostolado, ¿quién es? Pues el que es consagrado y sigue y obedece y respeta la identidad y la espiritualidad de la que estamos hablando. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Sí tú? Ok. A quienes pertenecen a varios grupos, hermanos, es muy importante, o movimientos, se les hace un llamado de disciplina e identidad para centrarse en una espiritualidad específica, ya que existe la tendencia de no concentrarse, vivir dispersos. La dispersión no permite el crecimiento en la vida espiritual. Somos muy dispersos en el mundo y a eso le vamos a agregar más dispersión en la iglesia. No debe ser así. Es decir, las personas que van de un lugar a otro buscando grupos, buscando movimientos, buscando mensajes, buscando signos, buscando que la señora habla, que se le presentó, que él profetiza, que el ángel, geología, y ahí van cayendo en la nueva era, van cayendo en otras cosas, porque mezclan una cosa con otra y no se centran. Se deben centrar en una espiritualidad, en una identidad que es del apostolado. Yo sí que hizo el Espíritu Santo, centrarse, concentrarse, que es lo que hablan los llamados, ¿se acuerdan? Meditar, concentrarse, ¿no? Y entonces causan confusión porque van de un movimiento, después van a otro movimiento, después van a otro movimiento, y después quieren mezclar todo lo de esos movimientos que porque le parece muy bonito al apostolado e imponérselo a otros. Pues eso no se puede hacer y no se debe hacer según las constituciones. La sana norma es concentrarse en un solo carisma o identidad y no pertenecer a varios movimientos. Este es un consejo que yo le doy como sacerdote. Incluso muchos sacerdotes lo van a ver muy bien. Porque cuando un sacerdote ve que una persona está en todos los movimientos, en todos los grupos, pues, se pregunta, bueno, si puede, algo no va bien, porque uno obtendrá mucho tiempo o qué sucede allí, porque realmente uno tiene una vocación y una misión. El Espíritu Santo nos llama a concentrarnos, nos da una misión, una vocación específica. Entonces también como laicos les da a ustedes también una vocación específica, una misión específica. Hay unos que pertenecen a la Tercera Orden Franciscana y ahí se quedan muy bien. Otros pertenecen al movimiento de la Renovación Católica del Espíritu Santo, muy bien, de ahí se queda, lo hace bien, tiene que concentrarse para poder hacerlo bien. Pero eso de estar de un lugar para otro, no, hay que evitarlo. Céntrese, concéntrese en un lugar, en el lugar que el Señor lo llamó. Si usted siente que el Señor lo llamó a prueba, porque eso también es normal en un proceso vocacional,
que lo llamó al apostolado y después se dio cuenta que no era este, pues usted libremente puede ir a otro movimiento, eso no tiene ninguna dificultad, esa es una libertad, pero siempre mientras permanece como miembro activo consagrado, debe respetar las constituciones y no hacer estas clases de mezclas. Bueno, pero no es conveniente, o sea, no es prudente, no puede ser miembro activo tampoco cuando está en todos los movimientos, porque usted cómo puede obedecer a varios líderes, obedecer varias constituciones, o el tiempo se cruza una cosa con la otra y causa confusiones. Se invita a los miembros del apostolado a tener sentido de pertenencia. Si se tienen varias devociones, son devociones particulares, pero en lo posible identificarse con un solo movimiento apostólico. De lo contrario, no se adquiere compromiso y se tornan personas muy dispersas, que es lo que hemos dicho. El sacerdote encargado de los movimientos debe identificarlo como miembro determinado. Claro, el párroco también. El párroco, si lo ve que usted solamente está allí en el apostolado, disciplinado, me parece una persona muy bien, pero si lo está viendo que está corriendo para todos los grupos, todos los movimientos, pues no creo que lo vaya a ver muy bien. Otra cosa es que haga todo el servicio en la parroquia, puede ser catequista, lógicamente que sí, puede ser proclamador de la palabra, puede ser de la pastoral social, eso es otra cosa, pues son pastorales, pero no movimiento, o sea, que sea de Lazos Mariano mezclado con renovación carismática, con el Sagrado Corazón de Jesús, y sí me comprende esto, hay que orar mucho y pedir esta identidad. Muy bien. ¿Por dónde íbamos? Bueno, se solicita a los miembros del apostolado que se identifiquen con esta espiritualidad y no estar activos en otros movimientos, principalmente quienes fueron electos en cargos de responsabilidad regional o nacional. Muy importante esto, o sea, los líderes tenemos que dar el ejemplo, entonces no pueden estar los líderes mezclados y hasta por cuestiones de tiempo, porque ustedes son laicos, muchos son casados, ¿cierto? Tienen hijos, tienen nietos, tienen trabajo, tienen responsabilidades. Entonces, no se puede hacer tantas cosas a la vez, bien hechas. Se centra en una espiritualidad, en un apostolado y se concentran en él. Muy bien. Si es miembro activo de movimiento, cuando se está plenamente identificado con esa comunidad, no en varias. O sea, es uno cuando es miembro activo y pleno y se identifica y se enamora y ama, pues se ama a una persona, ¿cierto? Entonces se concentra en un movimiento y en una espiritualidad. Se respetan las devociones, sí, que se quieran tener, si hay tiempo, disposición de todo lo que he dicho ahora. Pero, por favor, céntrese. Si usted quiere ser pleno, miembro activo, consagrado, enamorado del apostolado, céntrese en él. Un miembro del apostolado debe participar de todos los espacios y llamados, asumir responsabilidad y ser activo. Eso también es otra cosa importante. Eh, o sea, pleno tiene que tener responsabilidad y por eso debe tener tiempo que otras tareas u otros movimientos no le interfieran, que usted pueda ser miembro activo y responder con todo lo que le corresponde en el apostolado. Un devoto que quiera consagrarse y está en más de un movimiento debe pedir autorización a la junta y al director del otro movimiento al cual pertenece. Esto es muy importante porque para que no entren en contradicción por cuestiones de tiempo, por normas que otros movimientos tienen, porque hay que respetar a cada movimiento, se tiene que preguntar, si usted está en varios movimientos, usted debe preguntar al director del otro movimiento si usted puede consagrarse de esta comunidad y ser miembro activo o ser líder de esta comunidad. Pues eso es importante, cada movimiento tiene sus normas. Muy bien. Norma nacional para ocupar cargos. Quien sea miembro de la Junta Regional o Nacional no debe asumir cargo en otro movimiento. Pues esto es lo más normal porque hay intereses que se pueden ser contradictorios, ¿comprendes? Entonces usted, si está en dos grupos, ¿cómo puede guardar la confidencialidad, cierto? La confidencialidad que se pide a los líderes en un espacio. Por ejemplo, lo que estamos hablando aquí o lo que hablan los líderes con la junta es de confidencialidad, de secreto, no es que eso se tenga que publicar, ni siquiera a nadie se le debe decir. Son cuestiones confidenciales de la familia, de la comunidad. Entonces, pueden entrar en conflicto de intereses si usted es líder de dos movimientos, imagínense. Ok, bueno, vamos. Listo. Numeral 1.4. El apostolado aceptará como miembros a aquellos bautizados y que estén en comunión con la Santa Iglesia Católica y Romana. Esto es algo obvio, pero hay que repetirlo y mire que la Constitución lo dicen. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que han perdido hasta su identidad como católicos. Muy bien. Entonces, por ejemplo,
no conocen la doctrina de la Iglesia Católica y la critican y la juzgan. No conocen la autoridad, no conocen el magisterio, no conocen el catecismo y dan respuestas y opiniones que no tienen nada que ver con la verdad en la Iglesia Católica. Y a veces dan opiniones y respuestas que vienen de otras iglesias, otros movimientos que atacan a la misma iglesia. Muy bien. Entonces, lo primero y es lo normal, pues si ustedes pertenecen al apostolado, este apostolado es de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y está bajo la autoridad del Papa Francisco y de los obispos de sus regiones y de los párrocos. Entonces, usted no puede decir que pertenece al apostolado o que se va a consagrar si usted no acepta la autoridad y no obedece o no respeta la autoridad y el magisterio de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, o no acepta al Papa Juan Francisco, por ejemplo. Entonces no tiene sentido, y ya lo hemos dicho muchas veces, que usted no pierda el tiempo con aquellas personas que dicen que son del apostolado o que son de la preciosa sangre, pero que no aceptan al Papa Francisco, que no están en comunión con él. Pues están muy equivocados. Esas personas están fuera de la iglesia, ellas mismas están en excomunión, ellas mismas, porque el que no respeta la autoridad del papado, de la autoridad del papado, no solo del papa, sino del papado como autoridad, entonces está fuera de la iglesia católica y no perdamos el tiempo, pues oramos por ellos, pero que sigan su camino. O sea, ya no son miembros, no son ni católicos y mucho menos son miembros del apostolado. Ningún miembro del apostolado, y también aquí entra la obediencia. La obediencia a los obispos, la obediencia a los sacerdotes y la obediencia a los líderes regionales, a los líderes de todos los que están en cargo de autoridad. Muy bien, porque están cumpliendo con una misión y es preservar la identidad del carisma. Ningún miembro del apostolado está autorizado para hablar en nombre del apostolado, para confrontar a un sacerdote o al magisterio de la iglesia. Esto es rebeldía y desobediencia. Es decir, esto dar un mal testimonio. Ningún miembro del apostolado está autorizado para entrar en estas confrontaciones. Cuando existan dificultades, usted tenga dificultad con un sacerdote, o el sacerdote no entienda el carisma, no entienda, usted no está para confrontarlo directamente en público, desautorizarlo, no. Eso se tiene que hacer de una forma muy prudente. Usted lo comunica, cualquier incidente o dificultad, usted lo comunica a su regional y el regional lo comunica a la junta y la junta en reunión con el director espiritual en reunión analizará y reflexionará y tomará todo con calma para dar una respuesta adecuada, asertiva, de acuerdo a las constituciones. Muy bien, pero usted no está, ninguno está autorizado a confrontar o a desobedecer o a irrespetar a un sacerdote. Ahí entra lo que es el silencio eh, y entra lo que es la mortificación y todo lo que son los llamados. Acuérdense que nosotros somos seguidores del Cristo agonizante humillado. Si un sacerdote lo humilla, o un líder o de otra iglesia lo humilla, déjese humillar en nombre de Cristo, pero no entre en contradicción o no caiga en la tentación de la soberbia. El apostolado tiene una espiritualidad cristocéntrica, muy importante. Cristocéntrica, eucarística, reparadora, ¿cierto? Y se centra en Cristo, el ministerio sacerdotal, y es encomendado por Cristo, de aquí el respeto y la obediencia a la jerarquía de los sacerdotes. La obediencia es una virtud fundamental del apostolado. Esto de la obediencia es fundamental porque San José, Santísima Virgen María, obedientes, y Jesús y Cristo, agonizante, humillado, muerto en la cruz, obediente y muerto en cruz de forma cruel, ¿no? Bueno, sigamos. Ningún miembro del apostolado. Yo no lo voy a leer todo después, no, sino que yo voy diciendo cosas muy generales, entonces después seguimos un poquito más, ¿ok? Más adelante. Entonces, ya hemos dicho que ningún miembro del apostolado está autorizado para confrontar a un sacerdote, menos a un obispo, en nombre del movimiento. Lo que hace es reportar alguna dificultad, alguna mala interpretación que de pronto el padre haya tenido. Hay que tener y que orar mucho por el sacerdote, porque todos los sacerdotes conocen el apostolado de la preciosa sangre de Ligeria. Entonces, hay que dar testimonio, darlo a conocer y hay que saberlo cómo darlo a conocer. Eso después va a haber un instrumento pedagógico que se va a elaborar de cómo usted se acerca al sacerdote a hablar con él, qué puede decirle y qué no está autorizado para decirle. Y cuando usted no está autorizado, usted guarda silencio, reporta a su regional, el regional reporta a la junta y así se resuelven los asuntos. No es que vaya a responder inmediatamente porque lo que hace es caer en soberbia y en desobediencia y darte mal testimonio.
Ningún miembro del apostolado puede evadir el conducto regular de la autoridad del apostolado. Es decir, a nivel nacional e internacional, es decir, se debe respetar el orden de la estructura. El conducto regular, eso se llama principio de subsidiariedad, es decir, en la iglesia está, ¿cierto? Obispo, conferencia episcopal, Roma, ¿cierto? Entonces, en la parroquia, el párroco, ¿cierto? A nivel del apostolado, el regional, la junta local, la junta nacional, todas estas directrices se deben respetar. Usted no puede tomar una decisión por su propia cuenta o por su grupo, sí, pasando por alto a su líder local y al regional y menos a la junta. No se puede hacer. Cuando usted tenga alguna dificultad, alguna inquietud o no esté de acuerdo con algo, tiene que decirlo de una forma caritativa, muy respetuosa y prudente en privado al local, al regional, y el regional lo comunica a la Junta Nacional. Un regional no se puede inmiscuir en el territorio de otro regional. Esto se llama principio de territorialidad. En la iglesia es así. Nosotros no somos como una secta. En la iglesia rige el derecho canónico y el derecho canónico es territorial. Por eso es que existen parroquias, acuérdese. Usted es miembro de la parroquia donde vive. ¿Y usted se puede ir para otra parroquia? Sí, pero no es lo correcto. Debe estar siempre en su parroquia. Por eso cuando usted va a bautizar a un niño, es en su parroquia. Si usted se va a casar, tiene que casar en su parroquia, si no tiene que pedir permiso. Se respeta, eso es del derecho canónico. Entonces también esto aplica al apostolado. Ninguno puede interferir, un regional no puede interferir en los asuntos de otro. Y un miembro y un consagrado que porque es amigo de la líder o del líder de otra región, no puede pasarse por alto la autoridad local y decir, no, yo me voy para allá. No, así no se trabaja aquí. Que se trabaja con respeto a la autoridad. Muy bien. Hay hechos relevantes para la iglesia en general, como es el caso de la pandemia, ¿cierto? Se habló de la comunión en la mano, de la comunión en la mano y todavía sigue ese debate. Esto lo podemos profundizar después, pero lo que se dice es que se obedece a lo que diga el sacerdote, el párroco y el obispo local. Esto ya se va a ir modificando porque ya hemos salido de la pandemia, gracias a Dios, y ya se puede volver a la normalidad y los sacerdotes irán comprendiendo y después irán regresando a lo que es la norma de la Iglesia Universal, que dice que el fiel tiene el derecho a recibir la comunión de rodillas en la mano, en la boca, como lo pida. Esto lo debe respetar el sacerdote y después se va a comprender. Pero esto de la pandemia era una norma transitoria. Bueno, em, en el transcurso de la historia de la iglesia hay que ver lo que el magisterio enseña y de ahí se debe partir todo en la iglesia. Tiene un desarrollo histórico, debe conocerse el magisterio. Entonces sí, por eso se está haciendo el estudio. Se han hecho ya seminarios, lo hemos hecho virtualmente, después lo volveremos a hacer sobre la historia de la iglesia. Bueno, la formación, por eso es muy importante la formación, insisto nuevamente, que se sigan conformando grupos de estudio del catecismo, estudios para conocer los sacramentos, ¿cierto? Conocer nuestra doctrina, porque mucha gente habla sin siquiera haber leído con el catecismo, entonces no tiene autoridad para hablar. Si usted va a hablar o va a refutar algo, tiene que hacerlo con un fundamento, el fundamento nuestro es el catecismo de la Iglesia Católica, que es la fuente del magisterio. Bueno. Numeral 1.4.1. Serán miembros aquellos que se esfuercen en vivir una buena y ejemplar vida cristiana en humildad, castidad, obediencia, servicio y caridad, y que estén esforzándose con esfuerzos comunes en llevar una vida más perfecta de pureza, santidad y unidad en la Iglesia. Bueno, aquí se resume todo lo que hemos dicho. Esta norma nos habla de los llamados y lo que se promueve en los retiros para la consagración. Pues como lo dice, cada miembro debe ser muy consciente de cuáles son los llamados, conocerlos bien, de los compromisos de la consagración, ya que esto también implica el cumplimiento de la Constitución. Todo consagrado pues debe cumplir los llamados. Ser una persona humilde, pues en castidad, en obediencia, en servicio, todo esto de lo que hemos hablado. Y también tiene que estar en comunión con los sacerdotes, frecuentar la confesión, tener un confesor y tener un director espiritual. La atención es importante, las dudas deben tener el acompañamiento del director espiritual y de hermanos. Nosotros tenemos
una tendencia en la iglesia que es dañina. En vez de ir a preguntarle a un religioso, una religiosa o a un sacerdote o buscar un director espiritual, vamos y buscamos una persona que también puede estar confundida. Entonces ahí vamos formando esos clubs de personas desinformadas y desentendidas, ¿cierto? Que hacen todo a su manera. Entonces muchas situaciones y dificultades en las parroquias, en la iglesia católica, ¿cuál es? Que la persona no quiere seguir la autoridad, entonces se va y forma un club. Y allí, pensando que esa va a ser la solución, muy bien. Entonces, no, lo que usted tiene que hacer es buscar su director espiritual. Si usted tiene unas dudas, si tiene confrontaciones muy fuertes, importantes, eso es privado. Eso tiene que decírselo solo al director espiritual o al confesor, como lo hacían los grandes santos. Muy bien. Em, sí, bueno, quien no sea obediente no puede ser miembro activo del apostolado. Esto es normal, o sea, es una norma de la iglesia en general. O sea, la obediencia no es una norma jurídica, la obediencia es una virtud, ¿cierto? Entonces, pues sobra decir, y las constituciones lo ratifican, de que la obediencia es fundamental para el consagrado del apostolado. Muy bien. Numeral 1.4.2. La membresía estará abierta para todos los que califiquen en ser inscritos en el apostolado. Muy bien, mire que lo que dice la membresía, o sea, cuando una persona puede ser miembro del apostolado, no cuando ella quiera, no por las cosas subjetivas, no porque es amiga del líder, amiga de allá, amigo, no, eso no funciona en la Iglesia Católica, eso es en los clubs, no, la Iglesia Católica no es un club. Entonces, la membresía tiene unas normas, tiene unos reglamentos, tiene unos requisitos, ¿cierto? ¿Qué es? Para eso existen los llamados, por eso son los llamados, los retiros, todo lo que se hace en el apostolado tiene una razón de ser para que usted pueda ser miembro pleno, ¿cierto? Porque los llamados son los que van dando la identidad, usted la va adquiriendo, usted la va conociendo y la va practicando, muy bien. De eso se trata. Entonces usted va cumpliendo los requisitos. Pues ser miembro no es automático. Después de haber caminado y cumplir ciertos requisitos, se evalúa si pueden consagrarse y ser miembro activo. La evaluación es permanente, es realizada por la Junta y el asesor espiritual. Debe existir una base, sí, eso es lo que estamos haciendo. Estamos organizando una base de datos donde sepamos que realmente quiénes son los que están consagrados, quiénes son los que son activos, quiénes son los que son realmente fieles, obedientes a la identidad del carisma para evitar que otros se hagan pasar como miembros cuando no lo son, porque muchas veces ha ocurrido situaciones y dificultades de personas que no son miembros activas o que ya no lo son y lo que hacen es simplemente en su aspecto subjetivo meter en problemas a los demás, jalarlos y escandalizar a otros. El primer criterio de calificación es la virtud de la obediencia, ya lo hemos dicho, eso es fundamental. La obediencia es una virtud, hay que practicarla. Es que practicarla y es fundamental. Califica a quien es obediente. Respeta la Constitución, reserva la identidad del carisma, custodia el apostolado, es decir, también ayuda con su ofrenda caritativa, servicial, es decir, ama al apostolado. Todo miembro debe gozar de una adecuada madurez. Esto es importante, mire, hermanos. Todo es como usted cuando va a ser miembro. Mire, una cosa es ser fiel normal en la Iglesia Católica, ¿cierto? Los regulares católicos que están bien, no pertenecen a ningún grupo, porque no nadie está obligado a pertenecer a un grupo para ser miembro de la Iglesia Católica, ¿no? No, los que no están en ningún grupo, los fieles católicos regulares, lo has visto que son la mayoría. Para ellos no tiene tantos requisitos. Simplemente va a la Eucaristía, participa de los sacramentos, participa de la pastoral, participa de los eventos, ¿cierto? De las parroquias, las sostienen, etcétera. Pero no son miembros de un apostolado o movimiento. Cuando usted ya es miembro de un movimiento apostolado, entonces ya tiene que tener ciertos requisitos. ¿Y dónde empieza todo? Pues con lo humano, porque somos personas, ¿cómo fuimos creados? Con, como personas humanas integrales, es decir, cuerpo, espíritu, ¿cierto? Y en el cuerpo implica unas dimensiones emocionales, sentimentales, intelectuales, o sea, un sano equilibrio, una que se llama madurez espiritual, es decir, inteligencia emocional, todas esas cosas que se hablan ahora. Una persona madura humanamente, emocionalmente, espiritualmente, ¿sí? Es decir, que no tenga desequilibrios emocionales graves que le impidan
ser fieles al carisma o vivir plenamente en comunidad. Y esto también se exige, por ejemplo, a los religiosos, religiosas y a los sacerdotes. Si no tienen un equilibrio, no pueden, así tengan buena intención, no, realmente no pueden ser llamados a ejercer un ministerio, porque ejercer un ministerio implica ese equilibrio. Entonces, usted, no estamos juzgando a nadie, mire que estamos mirando con la caridad a las personas. Es decir, debe ser una persona sana emocionalmente y tener la capacidad intelectual de comprender lo que se dice y de discernir y de ser, digamos, de tener la capacidad de ser corregido o de ser acompañado. Muy bien. Entonces, aquí evitamos que, por ejemplo, aspectos subjetivos o psicológicos o emocionales de personas que alguna vez tenga alguna crisis o que tenga una dificultad mental, la quiera imponer como, quiera imponerla en un grupo, es decir, quiera decir que se le apareció, digamos, el Señor y que le dijo que había que agregar ese canto, que había que agregar esto, que había que ponerse de cabeza para poder orar de acuerdo a lo que sería una sana espiritualidad del apostolado. No, para eso existen las constituciones. Entonces, el que tiene un sano equilibrio emocional siempre se va a guiar por esas constituciones y reglas de vida y nunca se va a guiar por aspectos subjetivos. Todos pasamos por crisis y dificultades, pero evitemos lo siguiente, se lo digo yo como tantos años que llevo en la vida como director espiritual, atendiendo a las personas o acompañándolas, escuchándolas. Nosotros somos seres integrales, es decir, mente, ¿cierto? Voluntad, emociones, sexualidad, eh, todo lo que somos y somos espirituales también, pero somos cuerpo, espíritu. Entonces tenemos que cuidar y forma integral. Si tenemos una dificultad psicológica, oramos, pero vamos también a la terapia. Si tenemos una enfermedad física, oramos, pero vamos al médico. Eso es responsabilidad. No piense y no tome como refugio hay refugios religiosos y falsas espiritualidades. ¿Cuáles son? Cuando la persona piensa que su desajuste espiritual va a ser resuelto única y exclusivamente por una devoción religiosa. No, uno como sacerdote tiene la responsabilidad de, eso se llama cuidado pastoral, de orientar a la persona. Si tiene un desequilibrio, tiene que ir al médico, tiene que ir al cuidado de la salud mental, la salud de sus emociones. Eso es muy importante, muy bien. Entonces, para tener una adecuada capacidad y no mezclar aspectos subjetivos o problemas emocionales no resueltos o psicológicos y los a imponer o mezclar con la espiritualidad del apostolado. Muy bien. Numeral 1.4.4. Los Sí, miembros deben ser personas que muestren amor, respeto y obediencia a sus líderes. ya lo hemos dicho, o sea, el fundamento de un apóstol y de un consagrado para ser miembro total, pleno, es la obediencia. La obediencia a los líderes que somos transitorios, la obediencia a la iglesia, la obediencia es, cuando usted obedece al líder, no está obedeciendo allí a la señora María Teresa de Jesús, que porque le cayó bien, no, no. Ella está cumpliendo allí su, su misión transitoria, después vendrá otra, después vendrá otro. Es como el Papa. El Papa representa la autoridad del papado, sí, pero después vendrá otro, ¿cierto? Entonces obedecemos lo que representa, es decir, representan las constituciones, representan la identidad, la espiritualidad del carisma. Eso es lo que obedecemos, para que no hayan criterios personales ni subjetivos, porque eso no es propio de los católicos. El apostolado y sus constituciones es para que ese apostolado sea católico y respetado por los católicos. Si nosotros mismos no damos ejemplo, ¿cómo vamos a ser respetados? ¿Cómo vamos a ser aceptados? Nunca lograremos ser aceptados si no tenemos este amor y este respeto, esta obediencia a las constituciones, a la espiritualidad y al carisma. Numeral 1.4.5. Los miembros deben mostrar apertura a las enseñanzas y espiritualidad del apostolado en verdadera humildad y obediencia. Sí, entonces volvemos a decir obediencia, un espíritu de servicio, espíritu de caridad y la formación es obligatoria. Aquí centramos a algo importante de la evaluación de los diagnósticos que hemos hecho y
que yo he escuchado también, pues obedece no a la mala voluntad de la persona, a la mala intención. Pienso que obedece más a la desinformación, es decir, a la falta de formación. Y por lo tanto, de ahora en adelante es muy importante la formación, ¿sí? Para evitar la libre interpretación, la formación para conocer el catecismo, el magisterio de la iglesia y así todos hablar el mismo idioma. Y por supuesto que no puede ser miembro activo quien cause la división, porque la división no es propia de la iglesia. La división viene del maligno. El maligno es el que divide. Y el que causa las divisiones son propias de las sectas. Acuérdense que si ustedes tienen sus familiares o han estado por curiosidad en alguna iglesia cristiana o alguna secta, cuando cuando un grupo se enoja con el pastor, ¿qué hacen? Abren otra iglesia. En vez de unirse, dividen. Y por eso es que hay tantas iglesias, porque no le gustó el pastor, se fueron para ahí y abrieron otra. Y así se la van pasando. Numeral 1.4.6. Los miembros deben mostrar gran voluntad en mantener y defender las reglas del apostolado. Sí, hemos dicho entonces que todas las constituciones y las normas y reglas del apostolado tienen su razón de ser en defender, cuidar la identidad del carisma, ¿cierto? Entonces se debe respetar esta identidad del carisma y respetar a los líderes, a los sacerdotes, los directores espirituales, para que se conserve. Los mensajes que lleguen de otros instrumentos se pueden aceptar de forma personal, pero no deben difundirse en nombre del apostolado ni mezclar, ya lo hemos dicho acá. ¿Cierto? Usted no puede mezclar cosas a nivel propio, decir que eso es del apostolado. No lo debe hacer, no lo puede hacer. Tenemos una identidad propia y unos canales propios por los cuales se cuida y se difunde la identidad del carisma del apostolado. Muy bien. No se pueden usar estos espacios para promover otros mensajes, otras espiritualidades. No. Cuando usted entra en un espacio que es a nombre del apostolado, se debe hacer solo lo que dice el apostolado, las reglas de vida, las normas y la constitución. Cuando usted está en su casa o en otra parte, puede mezclar lo que quiere, pero aquí, en nombre del apostolado, usted no lo puede mezclar. No puede hacer estas cosas. No se puede dar autoridad a un mensaje que no sea el del instrumento de Bernabé, por supuesto, ni tampoco se puede interpretar subjetivamente porque es un lenguaje muy delicado que es apocalíptico. Usted entraría en contradicción con el sacerdote, con el obispo y con todos los otros miembros de la iglesia porque esto es una literatura muy específica que hay que saber, que la vamos a enseñar y que los sacerdotes la pueden enseñar. O sea, esto no se puede interpretar literalmente cuando es una literatura apocalíptica. Es muy delicado y por eso se debe interpretar con la guía de un sacerdote. Es una norma de la Iglesia Católica, el magisterio, que no existe libre interpretación. Ya lo hemos dicho, se diga que los mensajes no pueden ser interpretados libremente. Ellos, por su estructura apocalíptica, deben ser interpretados a partir del magisterio, para así comprender las enseñanzas que muestran las visiones contenidas en cada de ellos, uno de ellos. Hay personas que se quedan en la visión y no pasan a la interpretación del mensaje. Y libremente interpretan y libremente se cree en la autoridad de decirle a los otros que esa interpretación subjetiva que él tiene es la auténtica. No, eso no es así. Eso es propio de las iglesias protestantes, pero no de nosotros. Para eso existe un magisterio y por eso los mensajes de Bernabé se interpretan a la luz del magisterio y a la luz de la teología católica, para ver que el mensaje, las visiones, las figuras, todo lo que aparece allí, se tiene que estudiar para recibir cuál es la verdad que envía ese mensaje, que es de acuerdo a la teología católica. Entonces hay que interpretarla bien. Membresía completa. Numeral 1.7. Para una membresía completa del apostolado, se deberá cumplir con los siguientes requisitos adicionales. Sí, eso sí ya es bien específico, son normas de vida y no lo inventaron en Colombia, sino que eso viene de la casa madre de Nigeria. Entonces, deberá tener al menos 3 años de consagrado, deberá haber renovado su consagración y recibido la rosa de la perfecta pureza al menos una vez, deberá haber realizado promesa de su compromiso eh, ante la tercera orden, bajo el liderazgo de la congregación de los consoladores de Jesucristo agonizante, deberá ser activo y mantener su promesa de compromiso, deberá respetar las reglas de vida, todo lo que hemos dicho. Es decir, esto no es un club, hermanos. Esto no, esto es tener algo que es de norma, de disciplina, ¿sí? Entonces, por eso hay personas que dicen, bueno,
quieren saltarse de un lugar a otro. No, no, como los niveles de la perfección. Usted no puede pasar del 1 al 5, del 3 al 7 y del 7 al 4 y el... No, 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 eso no puede ser así. Eso todo tiene un orden, un orden. Entonces, usted va avanzando en la medida en que va viviendo los llamados, va siendo fiel, va siendo obediente, se va formando, va conociendo la espiritualidad, la va respetando, va dando testimonio. Entonces, allí se va formando. Para alcanzar la membresía completa, el consagrado debe realizar un proceso de discernimiento vocacional avanzado en el conocimiento y la evidencia de la espiritualidad. ¿Sí? Es decir, cuando se ha hablado de la tercera orden, esto lo dejamos para más adelante, porque la tercera orden es una vocación, un llamado. No significa que todo el mundo vaya a ir a la tercera orden. Es un llamado especial dentro del apostolado. Muy bien. Eso después lo explicaremos de una forma muy, muy especial. Pero lo que sí está llamado todos los consagrados es a vivir todos los llamados, todos, todos. Muy bien. Sí, mire, no se puede avanzar, o sea, la tercera orden no se puede avanzar eh, si no ha avanzado en los fundamentos, en el conocimiento, en la vivencia de los llamados propios del carisma. Es decir, si no ha vivido una vida de consagrada, de fundamental, de mucho compromiso y de avance espiritual y de conocimiento, de testimonio de la espiritualidad del apostolado. Aún teniendo la rosa, todo consagrado estará en evaluación por la Junta y el asesor espiritual, ya que los requisitos fundamentales son para todos los aspirantes y consagrados, de acuerdo con las directrices de la Casa Madre de Nigeria y que responden al carisma. Es decir, todos estamos llamados a la disciplina. Puede ser un consagrado que haya recibido la rosa, pero si da un mal testimonio o causa un escándalo, pues eso tiene que ser evaluado. Muy bien, esto no es algo automático. La evaluación será anual por la Junta y el asesor espiritual, tanto nuevos como recién consagrados, sí, para ver si están cumpliendo con los requisitos o si se han cometido faltas serias, cómo se debe tomar una decisión. Especialmente aquellas personas que no aceptan la autoridad del Papa Francisco, pues ya dijimos, dejan de ser miembros activos porque se están autoexcluyendo de la Iglesia Católica. Es decir, hermanos, usted no pierda el tiempo con una persona que dice que no acepta la autoridad del Papa Francisco, pues ya no es católico, entonces usted no lo siga para no caer en la tentación de forma secta. Simplemente dígale, hermano, oro por usted, hermana, está fuera de la iglesia, no lo estoy diciendo yo, es que el que no respeta la autoridad del Papa, pues ya no es católico, entonces no hay problema, ore por ellos, pero no se enreden en esas confrontaciones. Todo consagrado que aspire a la membresía completa deberá ser una persona que manifieste madurez psicológica, emocional y espiritual. Es lo que hemos dicho ahora. Es decir, que no imponga sus problemas psicológicos emocionales a la comunidad. Que no mezcle sus problemas personales, psicológicos, emocionales con la espiritualidad del apostolado. Es decir, que haga interpretaciones subjetivas que no tienen, que no son fieles al carisma. Muy bien. Pero eso tiene que haber un sano equilibrio emocional y que se pueda relacionar sanamente con los miembros de la comunidad y con las personas en cargos de autoridad. Ser activo y mantener su promesa de compromiso significa que cumple con todos los requisitos mencionados, obediencia a los líderes, a la Junta, al magisterio, respeto, cumplimiento de todos los llamados, se compromete en la formación y también acuérdese que se compromete en ayudar también económicamente, en la medida de sus posibilidades, de sostenimiento del apostolado, porque eso es algo importante. Numeral 1.7.1. Se considera que un miembro es activo cuando ella participa en todas las actividades espirituales, entrenamientos y retiros del apostolado. Así pues, claro, es lo que se ha dicho y se ha repetido. Participa de todos los llamados, participa de los retiros, participa de la formación que ahora en adelante es obligatoria, acuérdese, ¿cierto? Entonces va participando de todo esto. No lo vea como una carga, como algo que no tiene nada que ver, porque si usted no se forma, entonces ¿cómo puede adquirir la identidad y cómo puede dar testimonio o cómo puede responder a una persona cuando le pregunta algo sobre el apostolado, sobre la sana doctrina católica? Artículo 2. Metas y objetivos. Ítem 4. Apoyar y colaborar con los sacerdotes y religiosos en la orientación misionera de la Iglesia Universal, Diocesana y Parroquial respectivamente. Muy bien, entonces aquí volvemos a lo que es la obediencia a la autoridad de la iglesia, su magisterio, su formación. Quien no esté en unidad con su párroco no puede ser miembro activo.
¿sí? Y además porque también tiene que ser un miembro normal de de la parroquia, es decir, no puede ser como el apostolado no es un grupo aparte de, de las parroquias, no, eso no lo va a aceptar ningún párroco. Usted también debe apoyar a su parroquia, es decir, puede ser miembro de la pastoral social, de la pastoral de los enfermos, proclamador de la palabra, ¿cierto? De todo lo que hay en la parroquia, tiene que involucrarse para que y tiene que participar de la vida normal de una parroquia, porque ese es el testimonio que usted da. No solamente que va a ir el jueves a la parroquia o el viernes cuando se reúne el grupo de Getsemaní, no, y después no vuelve a aparecer. Eso no tiene sentido, ¿no? Tiene que ser miembro de su parroquia. Y así luego el padre lo va a entender, lo va a escuchar y se va a interesar por conocer cuál es el carisma del apostolado. Ítem 6. Promover la fe católica a través de catequesis, retiros y seminarios. Mire, muy importante la Constitución, lo que estamos haciendo ahora por regiones y lo que estamos insistiendo en la formación, hermanos. Debemos formarnos en el magisterio. Hay sacerdotes que tienen mucha disposición y si usted se lo propone, lo hace. Pueden ser junto con otros miembros de otros grupos. También recibir lo que es el catecismo, una clase de catecismo. Y después, más adelante, se puede hacer una reflexión con los mensajes. Pero es importante formarnos en la sana doctrina de la Iglesia Católica. Así cuando usted sea confrontado por un católico, usted pueda decir, mire, es que esto, la iglesia dice esto en el catecismo. Muy bien. Ítem 8. Mantener el espíritu de servicio y de caridad que debe prevalecer en cada casa, centro o grupo de Getsemaní. La disposición, la voluntad, la apertura, el amor a la comunidad, al carisma, se debe manifestar. Es decir, hacerlo bien y hacer lo mejor posible, donarse, donarse. No esperar que todo lo tenga que ser una persona. Una persona puede ser líder, pero usted también puede participar activamente, ser creativo, ayudar de muchas formas. Artículo 3. Formación y estructura del apostolado. 392. Cada casa o centro de Getsemaní tendrá la obligación de organizar lo siguiente. Organización anual del Programa de Reparación Nacional o Diocesana del 11 al 16 de septiembre. Deja entrever aquí que se puede hacer a nivel diocesano, a nivel regional, o sea, se puede interpretar aquí como por ejemplo cuando la pandemia, que no se pudo hacer, o después de la pandemia, que se hizo aquí en Cali, o se hizo por regiones, esa buena experiencia que se está evaluando. Es decir, que si no se puede hacer una sola a nivel nacional, que se puedan hacer varias a niveles regionales. Muy bien. Artículo 5. Cargos. Sí, disculpa, para volver un poquito atrás, ahorita, mire hermanos, otra cosa es que ya estamos saliendo de la pandemia, ¿cierto? Entonces, no nos quedemos con la cuestión virtual. La cuestión virtual sí fue muy importante, fue una gran ayuda durante la pandemia, por supuesto. Incluso cuando las parroquias cerraron, se celebra la celebración, ¿cierto? Pero eso no puede seguir así, no puede seguir así. Tenemos que ir regresando no propiamente a la normalidad. Ya, si ya la gente va a los supermercados, va al estadio, va a los bares, ¿por qué no podemos ir a la iglesia? No tenemos ninguna excusa. ¿Acaso en la iglesia nos vamos a enfermar? Es el lugar donde menos se puede enfermar uno. Más se enferma uno montándose en un bus o en el Transmilenio o yendo a la plaza de mercado, que decir que se va a enfermar en la iglesia. Eso es no tener fe y pensar que la iglesia no es un espacio sagrado. Entonces, tenemos que volver a la vida normal, regular de la iglesia. Es decir, volver a nuestras parroquias, volver a los encuentros reales, no virtuales, y también esta reparación ya tiene que ser mm, mm, no virtual, tiene que ser presencial. Muy bien, presencial. No tiene sentido seguir, porque nos vamos quedando algunos muy cómodos en la virtualidad y eso no tiene sentido. Es- Esa es otra queja que tienen los párrocos cuando yo me reúno con ellos. Cuando hablamos entre los sacerdotes nos decimos, bueno, la gente se quedó con un temor que no es propio de una persona que tiene fe. Ya es un problema psicológico o que falta de fe o qué es lo que le pasó que estar encerrado en su casa. No, eso no tiene sentido.
No lo podemos quedar en lo virtual. No, en lo virtual no. A la norma de la iglesia para lo virtual es una excepción. Es decir, ¿quién debe ver la Eucaristía? Porque es participar de la Eucaristía. El que está enfermo y muy enfermo en el lecho, en la cama, y después le llevan la comunión, eso es una excepción. O un anciano que no se puede mover. Incluso los ancianos muy devotos van como sea, porque no los ven en la parroquia, que dan testimonio. Entonces nosotros ya vamos a evitar y vamos a superar esto de la virtualidad. Muy bien. Los retiros, los llamados, vamos a hacerlos presencialmente. Por eso vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Vamos a hacer sacrificios. Vamos a apoyar con oración y apoyar de muchas formas para que podamos participar presencialmente de los retiros. Muy bien. Artículo 5. Cargos. ¿Sí? Norma. Para postularse, estar en un cargo o renovarlo, tiene que ser miembro activo y no tener responsabilidades en otro ministerio o movimiento. Eso ya lo habíamos dicho, es decir, el que es líder, el que es miembro de una regional o de la Junta Nacional, de la Junta local, regional, pues lógicamente tiene que ser una persona muy concentrada, no dispersa, y estar de tiempo completo pues para el apostolado, sin estar en otro movimiento, porque eso le evita, eso le impide concentrarse, porque ustedes reconozcan, ustedes son personas que trabajan, tienen esposos, tienen familia, tienen otras situaciones, otras responsabilidades. El servidor diocesano o parroquial. Sostener y defender la constitución del apostolado. Sí, entonces aquí es muy importante. No tomen las cosas desde el punto de vista emocional y personal, ¿sí? No nos quedemos allí porque eso no es espiritualmente sano. Para eso están las constituciones. Todo vamos, cuando haya un conflicto, una dificultad, no lo vamos a tomar como un desafío o un conflicto personal, sino que vamos a mirar desde la fuente que es la constitución, qué es lo que no se puede resolver y se va a resolver porque eso es lo que la iglesia hace. No de forma subjetiva, no es que me cayó mal, me cayó bien y que yo voy a ganar y que no, 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 de eso no se trata. Esos son aspectos del mundo que no tienen nada que ver con nuestra espiritualidad y menos en el carisma del apostolado. Actuar por y en nombre del apostolado. Ya lo vimos más anteriormente, lo hemos detallado. Actuar por y en nombre del apostolado. Eso es algo muy importante, muy delicado y hay que orar mucho por los servidores diocesanos. Muy bien, porque ellos tienen que estar testimonio con el arzobispo y con los otros sacerdotes, con los otros, con el que dirige los movimientos apostólicos. Por lo tanto, solamente él puede hablar y tener voz con el director del movimiento apostólico, vos con los párrocos y vos con el delegado, con el arzobispo también. Eh, no otra persona va a tomar la vocería o va a pasar por encima del servidor diocesano, porque eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto anteriormente, no se permite en este apostolado, ni en ninguna parte de la iglesia. Resolver con la ayuda del comité ejecutivo cualquier dificultad, discusión o malos entendidos dentro del apostolado. Sí, eso, como lo hemos dicho, solamente el servidor diocesano parroquial. El servidor regional es el único que tiene la autoridad, si está bien calificado, de hablar en nombre del apostolado. Y él lo pasará, si es un caso grave, todo se pasará a la Junta Nacional, donde se resolverá. No se resuelven los problemas personalmente. Es decir, si un devoto tuvo una dificultad con un párroco, ya va a empezar a confrontar el párroco, va a confrontar la parroquia, los otros feligreses. No, porque eso es un escándalo y ese no es el orden que tiene la iglesia para resolver. Si tienen una dificultad que van a ver siempre, porque a veces todos los centros no conocen el apostolado y también hay que reconocer que a veces nosotros fallamos por los aspectos subjetivos, porque mezclamos una cosa con otra, entonces eh, eh, damos mal testimonio de lo que es el apostolado. Entonces, lo que se tiene que hacer es resolverlo por el conducto regular, que es el, el diocesano, el delegado del parroquial, regional, diocesano, y este se comunica a la Junta Nacional y la Junta Nacional con el director espiritual evaluará y resolverá. Ha surgido alguna dificultad entre un miembro y el sacerdote, si el miembro está en desacuerdo con alguna norma o disposición, no está autorizado a expresarlo a nivel personal el sacerdote.
sino que debe seguirse lo que hemos dicho acá, el conducto regular, comunicarlo al servidor regional y sin hacer ningún tipo de evaluación, comunica a la Junta y al asesor espiritual nacional y se toman las decisiones. Muy bien. Ninguna persona está autorizada para hablar en nombre del apostolado ni confrontar, por lo tanto, debe practicar el silencio y la obediencia según la Constitución y las reglas de vida del apostolado. Artículo 6. Requisitos y duración del mandato. 6.1. Todos los miembros inscritos como miembros completos y activos del apostolado, como previsto en la Constitución, calificarán para ser elegidos o nombrados para los cargos del apostolado. Quien aspira a un cargo de responsabilidad en la Junta Regional o Nacional del Apostolado no puede tener cargos directivos o responsabilidad en otros movimientos, como tampoco puede ser promotor de otros mensajes o devociones, porque tiene que ser un líder que sea testimonio de la identidad, de la espiritualidad y del carisma, o sea, bien concentrado en el carisma y en la identidad, para que no haya conflicto de intereses, como ya lo hemos dicho, porque si es líder de un movimiento y líder de este movimiento, en algún momento va a tener alguna dificultad, ¿sí? Los que estén en cargos directivos o administrativos son los que tienen mayor responsabilidad de promover el apostolado, promover su carisma, defender la identidad del carisma y sostener las actividades con sus aportes. Muy bien. La postulación y elección no es automático, deben cumplirse unos requisitos. No son criterios personales, sino de la Constitución. Unidad, respeto, obediencia y respeto al carisma según la Constitución y las reglas de la vida del apostolado. El que cumple los requisitos y que ya se han mencionado puede hacer parte de la Junta Regional o Nacional. Si incumple alguno de los requisitos básicos ya mencionados, inmediatamente debe ser evaluado y se le invita a salir. Eso es lo normal, se hace en todo movimiento, en toda organización de la Iglesia Católica. Artículo 8. Cargo vacante sucesión. Cuando un voto de no confianza sea emitido a un representante por las 2/3 partes de la Casa en una asamblea general. Se puede emitir voto de no confianza cuando la persona que fue elegida no cumple con los requisitos fundamentales. Puede haber sido elegido, pero si incumple se puede emitir este voto, que se ha llamado la corrección fraterna. ¿Por qué? Porque está en cargo de autoridad y está en juego el testimonio del apostolado, de su identidad y su carisma, frente a los sacerdotes y frente a los obispos. Entonces, por eso es muy importante cuando se emite este voto de no confianza. Esto va a ser excepciones, hermanos, porque si usted profundiza en su vida espiritual, en el significado, la virtud de la obediencia, de la fidelidad, de todo lo que nos hacen los llamados, los mensajes, no va a tener ninguna dificultad, porque realmente usted se va a ir formando, se va a ir amando y apropiando del apostolado que usted en ningún momento, usted siempre va a evitar hacerle un daño al apostolado dando un mal testimonio. El voto de no confianza está relacionado con causar división, escándalo. Y esto es propio porque la mayoría estarán de acuerdo, porque, por ejemplo, si alguien hizo un daño a nivel personal o subjetivo, siendo grosero con un sacerdote o haciendo alguna cosa que no tiene nada que ver con el apostolado y que haya escandalizado a otros en una parroquia, entonces, pues, ¿cómo la mayoría que están haciendo las cosas bien van a sufrir las consecuencias de una persona que irresponsablemente actúa por criterios subjetivos? Entonces no es justo. Entonces nos basamos en la ley de justa de la que habla la Iglesia Católica, de evitar el daño mayor. Muy bien. Si él o ella cae en demencia. Esto es lo que estábamos hablando, hermanos. Las constituciones que vienen realmente son muy sabias porque miran todos los aspectos humanos y espirituales. Entonces, mire que habla de la demencia, por eso hablábamos anteriormente de que es miembro activo y también los que están en cargos locales de autoridad tienen que tener una sana madurez humana, psicológica y emocional. Por ejemplo, demencia puede ser alguna persona puede caer en una enfermedad mental, entonces no es capacitada para ser un miembro activo y mucho menos para ser un líder, es decir, no puede hablar en nombre del apostolado cuando tiene una dificultad, debe ser sometida pues a un tratamiento que sea sanado con nuestra oración, con la ayuda de los médicos, para que pueda restablecerse. Muy bien. El servidor
debe con mucha caridad y prudencia informar a la Junta y al asesor espiritual regional cuando un hermano está enfermo, cuando tenga alguna dificultad psicológica o emocional. Entonces, hermano, aquí es muy importante. Usted informa, usted no causa más conflicto, es decir, no sigan a hermanos que tengan alguna dificultad, porque es que aquí es que es el aspecto que falla en la vida espiritual en general en la iglesia, que seguimos, que pensamos que la iglesia es como un club de amigos. Entonces seguimos al amigo, así el amigo esté en error o esté mal. Y en vez de ayudarlo, orientarlo, lo que hacemos es defenderlo cuando de pronto el hermano lo que necesita es ayuda porque está causando división. Entonces, hermanos, aquí no tenemos esos criterios del club, que me gusta, que no me gusta, nada de esas cosas. Por eso existen las constituciones. Si un hermano cae en demencia, o sea, enfermedades mentales graves, emocionales, hay que ayudarlo con la oración, hay que orientarlo para que haga un tratamiento, pero no, él ya no puede hablar en nombre del apostolado porque no está sano y lo que hace es causarle daño, dar mal testimonio del apostolado. Si él, ella es sentenciado de apostasía o excomulgado por una autoridad competente católica. Eso sí es claro en toda la iglesia católica, en todos los movimientos y en cualquier parroquia. Quien se declare públicamente en contra del Papa Francisco o contra los dogmas del magisterio de la iglesia o del credo de la iglesia, automáticamente deja de ser miembro del apostolado, ya que no por ejemplo, no acepta la autoridad del Papa, está por fuera de la iglesia católica, o sea, no tiene sentido. Entonces, usted no se ponga a entrar en conflicto, a seguir a estas personas que hablan mal del Papa. No caigan en eso porque eso es muy peligroso. Y usted está haciendo, usted pues está excomulgando porque no está en unión con el Papa. Si él, ella, disculpe. Sí, no está bien, ahí está bien porque me hizo recordar. Y mucho más cuando un obispo ya con plena autoridad declara que hubo una apostasía. Es decir, que hubo algo contra, una actitud, un comportamiento, algo contra el magisterio de la iglesia o contra el credo de la iglesia católica. Eso es grave. Entonces el obispo ordinario tiene todo el derecho de declararlo excomulgado. Es lo que Si, sigue allí también, sí. si él, ella es culpable de ser contrario a la fe, a los objetivos del apostolado y o a las enseñanzas de la iglesia. Bueno, muy bien. Porque mire, el apostolado es una secta aparte, un club aparte de la iglesia católica. Es parte de la iglesia, comparte la vida, el magisterio, los sacramentos, todo lo que es la identidad de la iglesia católica, no está por fuera. Entonces, ningún miembro del apostolado puede enseñar algo que sea contrario a la sana doctrina de la iglesia católica. Por eso no puede interpretar los mensajes de forma personal y tiene que estudiarlos de acuerdo al magisterio de la teología de la iglesia católica y tiene que estar de acuerdo al credo de la iglesia católica. Muy bien. Si él, ella es culpable de no cumplir con las obligaciones de su cargo o muestra negligencia. Sea negligente cuando incumple las responsabilidades. Se declara contrario al apostolado, a la identidad del carisma, a la obediencia. Es decir, hace cosas a su manera, cosas subjetivas y después quiere imponerse a los demás. Pues eso no tiene razón de ser, porque es contrario a las constituciones y a las reglas de vida del apostolado. Artículo 10. Retiro, pérdida de la membresía y readmisión. 10.1. Cualquier miembro que desee retirar su membresía del apostolado será libre de hacerlo por escrito a través del secretario más cercano a su servidor. Es decir, que en la iglesia existe la libertad de la persona. Una persona no va a dejar de ser católica por no ser miembro del apostolado. Esto no vayan a entrar en esa confusión, porque es que por eso es que han creado confusiones entre los sacerdotes en muchos feligreses. Que no sé, hay unos mensajes que lo han interpretado muy subjetivamente y piensan que todos los de esa parroquia, sin haber sido llamados todavía, sin haber recibido el testimonio, sin haber recibido la formación, que todos tienen que ser miembros del apostolado y que el que no está en el apostolado se va a condenar. Cuidado, hermano, que eso es muy delicado, es una apostasía. Eso no se puede decir, eso es una mala interpretación.
¿ok? Entonces, cuando todo incluye, lo que está diciendo allí es que un miembro consagrado y libremente se puede retirar en el momento en que desee. Eso no significa que no, que deja de ser católico, no. Puede seguir como un católico regular en su parroquia y se retira del apostolado. Pérdida de la membresía. 10.3. Un miembro se entenderá que ha perdido su membresía si ha violado la constitución del apostolado o ha cometido otras ofensas como crímenes contra la vida y la libertad, casos de escándalo público o que puedan ocasionar gran daño al apostolado. Todo esto norma va de acuerdo a las normas y a las reglas y al derecho canónico que rige a la Iglesia Católica. Es decir, que si usted hace un grave escándalo, ¿cierto? Si usted no cumple con las constituciones, con las reglas de vida del apostolado, pues usted pierde la membresía porque es contradictorio. Usted no puede estar en un lugar, en un apostolado en la cual no se identifica con él, es decir, no obedece, no lo considera propio, lo considera extraño, no lo ha comprendido, quiere difamarlo, quiere distorsionarlo, quiere dividirlo. Pues no tiene sentido, usted no puede servir a este apostolado, ser miembro del apostolado. Se pierde la membresía cuando ha violado las constituciones, no obedece, pues respeta la autoridad eclesiástica, persiste en la desobediencia, persiste en la división, en el escándalo. Si no asume las orientaciones dadas en la corrección fraterna después de un acto de disciplina, si no es obediente al magisterio de la iglesia, cuando se toma una decisión a nombre propio y se quiere imponer a los demás. Muy bien, todos estos aspectos subjetivos que causan división y escándalo, pues pierde la membresía. ¿Por qué? Esto no es un aspecto personal de que me cae bien, me cayó mal, no. Estos son normas de las constituciones para respetar la identidad del carisma y para evitar los escándalos que puedan confrontarnos con los sacerdotes, como ha ocurrido en muchas partes y obispos. Porque en muchas partes, en muchas diócesis, en muchas parroquias, tienen como una desinformación o tienen como cierta prevención, pues tenemos que cumplir, no es culpa solo de los sacerdotes, los obispos, que ellos tal vez no lo conocen, tal vez es porque nosotros mismos estábamos dando un mal testimonio y estamos haciendo todo lo contrario y fomentando escándalos, divisiones e interpretaciones subjetivas, que lo que hacen es escandalizar a las personas. Artículo 12. Reglas generales y cláusulas específicas. 12.1. Santidad. La santidad personal es la primera aspiración de cada miembro del apostolado. Un sincero y continuo esfuerzo debe ser realizado para alcanzarla, a fin que todos puedan ayudar a las demás personas a ser santas, porque nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, hermano, esto es algo muy importante. Esto es un llamado desde nuestro bautismo. En la Iglesia Católica, cuando somos bautizados, hemos sido llamados a la santidad. Entonces, en el apostolado, ¿qué hacemos? Pues seguir siendo fieles al llamado a ser santos. Ese es el objetivo, ¿cierto? De toda la iglesia, de todos los católicos y de los miembros del apostolado. En la espiritualidad, la santidad es un proceso continuo de conversión. Por eso los llamados hay que vivirlos. Las consagraciones son medios para avanzar en el proceso de conversión y de santificación. Es muy importante que nos empiecen a hacer con frecuencia, por eso, a los sacramentos, todos los sacramentos, o sea, no se puede entender, y aquí habría que, después lo especificamos, importante tener en cuenta esto, que debe ser explícito también. El que no tiene vida sacramental y no es fiel a los sacramentos, pues no puede ser miembro activo del apostolado, porque es contradictorio. Si usted no cree en los sacramentos y no los vive, pues entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cierto? No tiene sentido, tiene que vivir cada sacramento, eso lo tiene que hablar con su confesor, con su director espiritual. Muy bien, y mire que estas no son unas normas personales ni subjetivas, son normas de la Iglesia Católica. Bueno, es muy importante que los miembros se acerquen, pues nuestro confesor, claro, tiene que ser personas que, de confesión, de dirección espiritual, de vida sacramental. Muy bien. El objetivo de ser miembro del apostolado es la santidad, que su espiritualidad y su carisma sirvan en el proceso es eso. Esto es muy importante, hermano.
Esta no es una devoción así particular, muy bonita. No, el apostolado es un medio de santificación. Los llamados son medios de santificación en la Iglesia Católica por medio del apostolado. Ese es el objetivo final. 12.2 Santa Comunión. Los miembros deben mostrar profunda piedad y sincera devoción a la adoración a Jesucristo agonizante en la Santa Eucaristía y deberá recibir la Santa Comunión en la lengua, en la boca, mientras se arrodilla cuando la situación así lo permita. Las mujeres deben esforzarse en cubrir su cabellera en cada celebración litúrgica. Muy bien, aquí volvemos a lo de la pandemia. Mire que las normas del apostolado dice cuando la situación así lo permita. Es decir, que habrán situaciones excepcionales, ¿sí? Como las normas transitorias durante la pandemia, que por normas de bioseguridad, cuando no había vacuna, cuando todo esto no se sabía, es cierto que todo el mundo estaba alarmado, pues también hubo normas en la iglesia que siguieron estas reglas para salvar la vida, porque lo número uno, la vida es sagrada, hay que salvarla, ¿cierto? Entonces fueron normas excepcionales transitorias, ¿cierto? Miren lo que dice acá, hermanos. Para el consagrado miembro de este apostolado, es norma recibir la comunión en la boca. Pero, hermanos, no hagamos que esto nos lleve a juzgar y a decirle a todo el mundo que lo tiene que recibir de esta forma sin haber sido todavía educado o haber recibido este llamado, esta inspiración dentro del apostolado. Porque recuerden que no todos los miembros de su parroquia, de su familia, son miembros del apostolado. Para el que es del apostolado es un deber. Pero para el católico regular que todavía no ha comprendido lo santo de la Eucaristía y que a veces lo recibe en la mano, etcétera, no se ponga usted a discutir ni a pelear, ore, de testimonio, ¿sí? Para que podamos ver esa diferencia, ¿ok? No es cuestión de ponernos a confrontarnos y a pelear con los demás, sino a orar por la santificación de todos, para que todos vayan comprendiendo el sentido sagrado de cómo recibir la comunión. Entonces no nos pongamos a, a, a señalar, a juzgar al párroco, al sacerdote o al obispo. No, 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 no. Se trata de orar para que todos lleguen a esta meta. Muy bien. El apostolado, por su profundo respeto y devoción, ya que tiene una espiritualidad reparadora y eucarística, siente un profundo respeto por el sacramento de la comunión. Por eso orienta a los consagrados a recibir la comunión en la boca, pero también teniendo en cuenta las directrices de las conferencias episcopales, que de forma excepcional y por circunstancias específicas y excepcionales pueden emitir normas transitorias. Esto debe ser evaluado específicamente por la Junta Nacional y el director espiritual para que se den unas orientaciones y una formación específica ante estas excepciones y eventualidades. Así, no incurrir en interpretaciones o conflictos personales, sino que siga una directriz nacional. Muy bien. Sí, cuando hablaba, sí, lo de las vestimentas, para allá vamos. Muy bien. 12.3 Vestimenta. Los miembros del apostolado se vestirán modestamente de acuerdo al dictado de nuestra fe y prácticas religiosas. Sí, mire, no significa que haya un uniforme todavía, porque no son religiosos ni religiosas con un hábito, sino que haya una vestimenta apropiada, adecuada, de respeto en la Eucaristía o en las prácticas religiosas. Y también aquí se ven los aspectos culturales y sociales, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta. Una cosa es ser un católico en Nigeria en el sentido de la vestimenta, porque ellos lo usan de una forma muy tradicional, con su cierto, no es que usted se va a usar el mismo traje de Nigeria, por ejemplo, no. O de por allá de otro país, no. Usted siendo aquí colombiano, católico colombiana, sabe y eso es algo muy, muy de sentido común, como debe ir a la iglesia, pues, no, lógicamente, hombre o mujer, pues no va a ir ni en chores, ni en pantalones cortos, no, va a ir de una forma decente, sin tener un uniforme, porque no todo el mundo va a ir uniforme, porque no se trata de que todos los fieles tienen un hábito, ¿sí me hago entender? Va de la forma respetuosa y no le puede imponer a los demás que no han
caminado y que no estén en esta etapa de formación, que tienen que hacer lo mismo. Muy bien, porque eso es lo que ha traído escándalos y dificultades también con los párrocos, ¿sí? Si el párroco a usted le dice que no quiere ver gente con camisetas así, en algunas partes ha sido así, obedezca, porque tiene que, no, se pone otra blusa, otra camisa, no tiene que ser necesariamente eso. O se le dice que no se ponga la mantilla en la cabeza, es decir, obedece hasta que todo vaya avanzando en ese Padre, tema. la mantilla, está correcto. Sí, la mantilla se dice, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces no vamos a imponer cosas por ahora que estamos en camino. ¿Comprende? No vamos a imponer las cosas y a sentirnos porque nos convertimos en sectas. Por eso es que cuando la gente no nos conoce, no entiende, no comprende, ellos tienen que ir como cuando usted no era un católico ferviente, pasito a pasito, poco a poco comprendiendo, pero no es que usted llegue y le dice que tiene que poner la mantilla, que tiene que poner de rodillas. Y, no, ¿quién le dijo? Con su testimonio. Y si le dice el párroco en alguna parte, no, por ahora, vestimenta normal. No quiero mantillas, no quiero esas cosas. Obedezcan. Lo importante es la espiritualidad. Muy bien. Sí, ya hemos hablado de esto, sí. Las costumbres, eso es importante. 12.5 costumbres. Cada casa, centro o estación de Hexemaní elaborará sus costumbres particulares para cada ocasión en conformidad con la constitución del apostolado. Eso es muy importante. Mire, cuando aquí se refiere a costumbres, se refiere a aspectos culturales y contextuales de las regiones y de los países. Usted no es china ni japonesa, entonces no va a poner ese estilo de vestido que es propio para ellos, o usted no es un árabe, no lo va a poner así tampoco. ¿Sí me comprende? Cada contexto tiene su particularidad. También ahí incluye aspectos culturales y geográficos. Por ejemplo, si usted es de una zona muy fría, muy calurosa, bueno, se va a poner una ruana y unas cosas que no le va a permitir ni siquiera vivir plenamente la Eucaristía por el calor que le va a dar. Entonces, cada toda cosa con su sentido, su debido equilibrio. Muy bien. Son cuestiones de costumbres y, o sea, de respeto, ¿ya? Es algo contextual, depende de cada país y región, de acuerdo a las circunstancias específicas, las orientaciones de las parroquias, obispos y conferencias episcopales. Se respetan las tradiciones sin ir en contra de la sana doctrina. Aquí se rige de acuerdo, acuérdense que es importante, esto es hermano, vuelvo a decir, la constitución y las reglas de vida del apostolado no pueden ir en contradicción con las normas diocesanas y con las normas de las conferencias episcopales. Lo que rige en la Iglesia Católica en un país como Colombia y cualquier otro país son las conferencias episcopales, sus ordenamientos y los ordenamientos de la diócesis, porque eso es el derecho canónico en la Iglesia Católica. Lo que hace las constituciones del apostolado es estar en acorde y en obediencia a lo que cada conferencia episcopal hace. Muy bien. Dice y lo que se debe hacer. Tipos de proyectos. Bueno, muy bien. Entonces aquí dice que depende de las necesidades de cada región, de cada país. Habrán proyectos específicos. Los tipos de proyectos obedecerán a las necesidades específicas del apostolado a nivel nacional, regional y local. En Colombia está el proyecto de formación, porque las mayores dificultades provienen de la falta de formación. Entonces, por eso en este momento hemos visto, hemos evaluado con la Junta y con líderes regionales de que se debe profundizar en la formación, en el catecismo, en el conocimiento del magisterio, porque muchas dificultades vienen de esta falta de formación. Entonces es un proyecto específico a nivel de Colombia, por ejemplo. El bienestar de los miembros en cada programa del apostolado. Debe existir una sana relación de cada miembro con la comunidad local y su párroco. Para ello es necesario la formación y gozar de un sano equilibrio emocional y espiritual. Es decir, debe haber una relación caritativa, justa con los miembros de la parroquia, de respeto, de no sentirse mejor, diferente o más santo, ¿no? Sino sentirse que es miembro de otro carisma, de otra espiritualidad, y en las parroquias hay muchas espiritualidades y carismas que hay que respetar. Ofensas y sanciones. Cada país dará a conocer la Constitución y las reglas de vida para organizar un protocolo relacionado con las ofensas y sanciones. Las reglas de vida del consagrado traducen en vida de disciplina las normas jurídicas de la Constitución del Apostolado.
Las normas jurídicas y las constituciones, todo encierran el espíritu de la ley, como dice la escritura. No es la ley por legalismos, cae una parte legalista simplemente por códigos, no. Las constituciones, las normas y las normas de vida de disciplina obedecen a la espiritualidad del carisma, a su identidad, a la santificación, al carisma fundacional, a la conversión, a permitir que el consagrado se convierta cada día más, se acerque cada día más, sea un miembro más católico, más activo en su parroquia y avance su proceso de santificación. En conclusión, hermanos, lo que hemos dicho hoy es las constituciones y las reglas de vida son lo que permiten garantizar que el carisma fundacional, que la identidad, que la espiritualidad del apostolado perdure y sea respetado por todos los miembros a lo largo del tiempo. Eso es lo importante.